Natalia Palumbo. Hoy quiero hacer un video lo más sencillo que pueda para explicar las 5 leyes biológicas de una forma fácil. No puedo explicarlo sin contar un poco de la historia del Dr. Hammer, que es quien descubre estas 5 leyes biológicas y funda lo que se llama la nueva medicina germánica, que es en lo que vamos a basar biodecodificación. Hammer era un médico alemán que entre los 80 y 90 hizo su formación en medicina, y cuando él se recibe se da cuenta como que le enseñaron a diagnosticar y le enseñaron a dar tratamiento, pero nadie le había explicado cómo es que una persona se enferma, porque una persona tiene propensión a la fractura y otra tiene propensión a hacer una faringitis. ¿Cómo es que se origina un cáncer en una persona? Esto está determinado así por la genética, por la herencia. Mi papá tuvo cáncer, yo voy a tener cáncer. Entonces, Hammer lo que quería dedicarse a la investigación. Y era una persona de clase media normal, que a lo largo de su desarrollo de la profesión médica, lógicamente fue desarrollando su vida. Entonces, en la facultad conoció a una compañera de estudio que también se recibió de médica y con la cual formó familia, tuvo 4 hijos y se establecieron en el norte de Europa, en Alemania. Hammer hizo distintas formaciones, la última creo que fue oncología. Y es en oncología en donde él va a iniciar esta investigación. Sobre todo cuando forma en oncología, donde empieza a observar que los animales, en el reino animal, también se enferman. También los animales tienen cáncer y también logran curarse. Entonces él da cuenta de que si nosotros tenemos psique y los animales no tienen psique, ¿sí?, estos se estarían enfermando por cursar conflictos biológicos, no psicológicos. Entonces Hammer se da cuenta, distintos ejemplos en la naturaleza, que los animales cursarían 4 tipos de conflictos relacionados con el modo supervivencia, que en paralelismo, que podemos hacer un paralelismo con los seres humanos y darnos cuenta que muchas veces los conflictos que nos hacen entrar en la formación de una enfermedad o de que se modifique un tejido dentro de nuestro cuerpo, tiene que ver con este paralelismo de necesidades biológicas insatisfechas que él observó en los animales. Es así que durante el desarrollo de su profesión médica, él desarrolla, inventa y patenta distintos dispositivos para la medicina, como un escarpelo eléctrico para cirugía plástica, una sierra eléctrica para cortar huesos en cirugía y numerosos dispositivos más que logra patentar. Esto le otorga el suficiente dinero como para que él pueda poner una clínica. Y con toda su familia se traslada a las afueras de Roma, sobre todo en el desarrollo del cáncer. Ya él era oncólogo. En principio la clínica es para las personas que no tienen acceso a la salud y luego se hace conocida y llega gente de toda Europa. Se basa sobre todo en la hipótesis de que, como habíamos dicho, los animales se enferman. Entonces hay numerosas investigaciones dentro de lo que es la biología animal. Por ejemplo, pensemos en una manada de leones. Tengo un león alfa, tengo algunos leones consortes que no se van a reproducir hasta que peleen a muerte con el alfa para la reproducción. Tenemos unas 6, 7 hembras y sus crías, y cada hembra, los roles que van a desarrollar dentro de esta manada. Algunas hembras van a estar en la formación de la caza de los pequeños cachorros que van a estar adultos y preparados biológicamente para generar nuevas manadas recién a los 5 años. Es el momento que algunos van a emigrar y formar sus propias manadas. Algunas hembras se ocupan de la cacería y de las estrategias para emboscar animales, otras hembras se van a ocupar de
hacer la seguridad y cuidar a la manada de noche mientras descansan, para que no se acerquen otros predadores. Imaginemos que el león entra en celo, porque entran en celo las hembras, y él se da el lujo de servir a todas las hembras. Estaríamos en serios problemas. Las hembras gestantes no podrían correr gacelas, tendrían más sueños porque estarían gestando, entonces no podrían hacer las rondas nocturnas y proteger a la manada. Tendríamos hembras que no tendrían ganas quizás de cazar, sino más de dormir. Entonces esta manada estaría en peligro. Ahora, dijimos antes que la diferencia entre los animales y los seres humanos es la psique. Este león no tiene posibilidad de planificar. No puede hacer una planificación familiar. A ver, si sirvo a todas las hembras, voy a tener este descontrol dentro de la manada y mi manada puede desaparecer. Entonces, como no lo puede hacer, lo va a hacer la biología. Él se va a sentir atraído por algunas hembras y por otras no, y esas son las que va a servir. Ahora, ¿qué hace que este león se sienta atraído por unas hembras y otras no? Tiene que ver con las feromonas, las hormonas sexuales. Bien, supongamos que hay 1 o 2 hembras gestantes esta temporada y otras hembras se dan cuenta que estas hembras están gestando. Como hay un programa biológico que nos entrecruza a todos, que forma parte del ADN universal, cada célula nace, crece, cumple funciones, se reproduce y muere. Bueno, las memorias de especie que tenemos nosotros y cada una de las especies vivientes también funcionan así. Entonces, ¿qué pasa cuando algunas hembras empiezan a ver que hay otras hembras que están gestando, que van a tener cachorros? Se va a despertar en ellas esta necesidad biológica de reproducción y van a entrar en un estrés. Este estrés, ¿sí? Y este problema biológico, ¿sí? Es lo que va a hacer que aparezca un síntoma. Esta hembra entró en un conflicto biológico, no es psicológico. Ella quiere tener cachorros, que ya es una información que viene dentro de nuestro ADN. Bien, esta hembra entró en un conflicto biológico que la tiene en estrés. Posiblemente deje de comer, tratando de llamar la atención del macho, y el macho no le presta atención. Este león alfa no le presta atención a esta hembra. Un cerebro que, como el cerebro de todos nosotros, tiene el objetivo principal de mantenernos con vida, detecta este estrés y dice, bueno, no, si está estresada puede llegar a morir. ¿Por qué? Puede estar distraída, puede ir a tomar agua al río, confundir un tronco con un cocodrilo y puede ir a tomar agua y se la pueden comer. Entonces yo tengo que bajar este estrés. ¿Cómo va a ser el cerebro para bajar el estrés? Va a crear un síntoma. Entonces este síntoma se va a correr, ¿sí? Este síntoma que hay un estrés, ¿sí? Dentro de su cerebro, se va a correr a un órgano. Y ese órgano no va a ser un órgano al azar, es un órgano que tiene que ver con el problema biológico que está cursando esta hembra. Entonces, tenemos que hay un estrés que impacta en el cerebro, que va a impactar en un órgano. Tengo un triángulo, dice este cerebro, voy a mandar una orden al suelo pélvico. Esta hembra va a empezar a tener una formación de células dentro de su útero, dentro de su suelo pélvico. Esta hembra va a empezar a caminar y va a estar más pesada, va a tener otro tipo de componentes hormonales, va a oler distinto, va a tener otro tipo de comportamientos. Es decir que al formarse un tumor, que puede ser benigno, maligno, no importa, dentro del útero de esta hembra se va a sentir embarazada. ¿Y qué va a pasar? Se resuelve su conflicto biológico. Ahora, ustedes van a decir, bueno, esta hembra, ¿cómo resuelve su conflicto biológico? Ahora tiene cáncer. Bueno, no.
Lo que va a ocurrir es otra cosa, va a haber cambios hormonales, entonces cuando el león nuevamente vaya a reproducirse en otra temporada, va a sentirse atraído por esta hembra y no por otra. Cuando el cerebro de esta hembra, que es absolutamente perfecto, detecte que hay leoncitos, cachorros creciendo en el útero de esta hembra y hay un tumor, va a mandar microorganismos fagocitadores para comerse ese tumor. Entonces esta hembra no va a morir de cáncer. Bueno, ejemplos así tenemos en la naturaleza un montón y todos estos son los ejemplos en los que se basó Hammer para desarrollar las 5 leyes biológicas. Se desarrolló este shock emocional, esto que después Hammer lo va a nombrar como bioshock en el útero. Entonces vemos que un conflicto biológico de mamá va a útero. ¿Cómo Hammer comprueba que esto ocurre en los seres humanos? Bueno, habíamos dicho que Hammer tenía 4 hijos. Uno, el más grande, el varón, se va de vacaciones un verano a la isla de Córcega, alquila un barco y en un hecho muy confuso a él lo balean. Después de un tiempo, creo que fueron 4 meses que él lucha por su vida, el hijo de Hammer muere, se llamaba Dirk. Entonces, tiempo desarrolla, siendo una persona joven, sano, médico, junto con su mujer con las mismas características, un cáncer de testículo y su mujer un cáncer de ovario. Entonces Hammer dice, bueno, esta es la frutilla del postre de mi investigación, ¿sí? Mi cuerpo, al desarrollar una masa celular creciendo en los órganos que tienen que ver con la formación de hijo, ¿sí? Me están diciendo, yo acabo de perder un hijo, entonces me tengo que poner hormonalmente más atractivo para el sexo opuesto para reproducirme nuevamente y reemplazar este hijo que perdí. Esta es la función simbólica y la función biológica. Entonces Hammer resuelve su cáncer, porque les conté al principio que Hammer murió de viejito. Hammer resuelve su cáncer y dice, bueno, listo, ya me estoy dando cuenta por qué estoy enfermo, me tengo que ocupar ahora de curarme. Más allá de si reemplacemos hijo o no, fijémonos que esto pasa en la naturaleza todo el tiempo. Cuando tenemos un animalito, traemos un cachorro a casa, digo, ay, bueno, no voy a castrar a Bobby porque está solo y no voy a tener otros perros. Y después Bobby empieza a tener tumores, le salen tumores por el cuerpo. Lo llevo al veterinario y el veterinario me dice, ay, ¿cómo no castraste a Bobby? Y ahora hay que sacarle los tumores y castrar a Bobby, porque en la naturaleza venimos observando hasta en forma doméstica que este seteo biológico de reproducción está en todas las especies y que para la biología hacer tumores va a ser igual a tener reemplazo de hijos. Hammer comparte sus descubrimientos con la comunidad médica, lo comparte con sus compañeros y sus colegas oncólogos y les pide pacientes porque él quiere averiguar cuándo. Es muy importante de biodecodificación cuándo aparece el síntoma. ¿Qué te estaba pasando cuando te apareció este síntoma? Y esto es algo que todos los consultores te vamos a preguntar. ¿Cuándo? Entonces, ¿qué hace Hammer? Estadística. Primero inicia la investigación dentro de lo conocido, cáncer de ovario y de testículo. A ver, ¿vos también perdiste hijo? ¿Cuándo? ¿Sí? Y en el 80% de las estadísticas, ¿sí?, las personas habían perdido un hijo o algo que simbolizara un hijo. Entonces él despliega su investigación a todos los tipos de enfermedades, todos los tipos de cánceres, para conocer cuál es el origen de ese conflicto emocional. Es un conflicto biológico y emocional, porque va a tener que ver con los mismos conflictos que cursan los animales, y lo que descubre Hammer es que los órganos que se van a implicar cuando yo tengo un conflicto emocional van a tener que ver con estas necesidades
que mencionamos al principio. Nosotros también respondemos a las mismas necesidades que tienen los otros seres vivos. Y que cada necesidad, ¿sí?, se va a corresponder con las capas embrionarias en donde se forma el ser humano, que son 3 y después subdividimos a 4, son 4 capas. Entonces, los síntomas que vayamos a tener en relación a vivir emocionalmente conflictos de supervivencia van a ser de primera capa embrionaria. Los que tengan que ver con necesidad de protección, de protegerme a mí misma o de proteger a mi cría, van a tener que ver con la segunda capa embrionaria. Los que tengan que ver con mi valoración personal van a tener que ver con la tercera capa embrionaria, y los que tengan que ver con la relación con la 4. En cada capa embrionaria se van a desarrollar tejidos. Esos son los tejidos que se van a enfermar cuando yo tenga un conflicto. Entonces Hammer descubre, a partir de la muerte de Dirk, lo que llamamos bioshock o síndrome de Dirk-Hammer. Él lo va a simbolizar en alemán, quedaría como DHS. Pero nosotros acá lo vamos a llamar bioshock. Cuando se desencadena un síntoma, cuando yo tengo un bioshock, voy a cursar una noticia que me sorprenda, que me tome en soledad, que yo no me lo espere y que no le encuentre solución. Cuando se dan estos 4 parámetros, voy a desarrollar un síntoma que va a ser más o menos dramático según más o menos dramática sea mi percepción acerca de ese síntoma. Entonces, ¿qué vamos a trabajar en biodecodificación también? La percepción de cómo yo estoy viviendo eso que me pasó. También vamos a ir, después de Hammer vinieron muchos otros investigadores que tomaron estos descubrimientos, y tenemos lo que son los ciclos biológicos memorizados, o sea que cada cierta cantidad de tiempo nuestro cerebro guarda imágenes de situaciones similares a ese bioshock que tampoco pude resolver a lo largo de mi vida. Entonces, si dentro de la consulta de biodecodificación buscamos esos ciclos biológicos memorizados, vamos a tener un hilo conductor hacia el pasado de tu historia que nos lleve a entender en tu infancia, ¿sí?, cómo, y muchas veces en útero, cómo es que no pude tener respuesta ante ciertas situaciones que mi cerebro guardó como similares, porque tuve un conflicto en la infancia que fue el que originó esa falta de capacidad de respuesta. Bueno, en biodecodificación hacemos la sanación de esto, tratamos de comprender cómo es nuestro proyecto y sentido, cómo este diseño particular con el que vine al mundo, esa forma de la familia de diseñar, mi forma de percibir, mi forma de habitar el mundo y mi forma de responder, para poder ir haciendo primero la gestión de las emociones que no se pudieron gestionar. Dijimos que lo viví en soledad y no le encontré solución. Bueno, primero hay que gestionar esas emociones que todavía se siguen pudriendo adentro. También hay que hacer madurar la percepción, ¿sí? Muchas veces hoy tengo un conflicto y lo vivo como si fuera esa adolescente, esa jovencita o esa niña que quedó allá lejos y herida en el tiempo. Entonces es la gestión de la emoción más la maduración de la percepción para que yo pueda, hoy por hoy, empezar a gestionar mis emociones de otra manera y empezar a cambiar la percepción de mi realidad desde un yo adulto y responsable de lo que me está pasando. Responsable, no irresponsabilidad. Y espacio, responsable. Bueno, muy bien. Entonces, la forma en que Hammer se da cuenta de lo que son las 5 leyes biológicas y cómo las estaríamos aplicando dentro de una consulta en biodecodificación. Es importantísimo que veas o escuches este material para que no tengamos que explicar esto, que son más o menos 25 minutos de una sesión que va a ser corta, ¿sí?, para que directamente podamos trabajar en tu historia personal.
en esto que te está enfermando y que mantiene el síntoma activo, y podamos ir a desprogramar, entender tu proyecto y sentido, darte cuenta de muchas cosas para que tengas herramientas para empezar a operar en tu vida. Así que muchas gracias por escucharme. Si tenés dudas en consulta, lo podemos revisar. Un abrazo enorme y nos vemos pronto.